de riesgo tradicionales y no tradicionales, lo vemos en esta gráfica, es aquellos que hemos hablado a la saciedad. Sin embargo, existen factores que son otros, que no son los tradicionales, como la misma historia familiar que se veía como un parámetro de riesgo, lo que tiene que ver como el apnea, la resistencia de la insulina, etcétera, que deben de considerarse en la estratificación clínica del paciente que está siendo sometido a una evaluación de su riesgo. De tal manera que, ya hablando del endotelio disfuncionante, el endotelio disfuncionante en enfermedades de las arterias coronarias es el que inicia el proceso, que va a tener alteraciones del tono vasomotor, va a tener una alteración trombótica y proliferación, migra a las células musculares lisas, produce adhesión de leucocitos, hay una sobreproducción de especies reactivas de oxígeno, que son los ROS, y esto va a traer un estrés oxidativo que hace que mi endotelio ya no sea sano, sino disfuncionante. Y al ser disfuncionante trae más vasoconstricción, más adhesión y más proliferación. Ahora, en la mesa se hablaba de las tablas de riesgo. Y las tablas de riesgo son las formas de cómo valoramos ese riesgo cardiovascular, y vemos una serie de tablas de riesgo, que son Framingham, SCORE, ¿ya? De tal manera que si nosotros observamos esta ecuación de cortes agrupadas, que es una enfermedad cardiovascular de riesgo que nos va a predecir a 10 años, se calcula con 7 variables. Y si ustedes se observan, todas las variables que vemos ahí, la edad, el colesterol total, el HDL, la presión sistólica, el uso de medicación antihipertensiva, si está fumando o no, y la diabetes, nos representan esa estratificación, los llamados mismos tradicionales factores de riesgo cardiovascular. De tal manera que esta valoración del riesgo, la pregunta que yo me hago es, ¿todos los sujetos con enfermedad coronaria que vemos en las emergencias, con los síndromes coronarios, tienen los factores de riesgo tradicionales, todos ellos? Fíjense que posiblemente no. Muchos individuos con enfermedad arterial coronaria tienen solo uno o ninguno de los factores de riesgo tradicionales. El otro punto es que los factores de riesgo tradicionales podrían representar solo la mitad de la patogénesis de la enfermedad aterosclerótica, que cuando yo evalúo a través de una tabla de riesgo, el riesgo específico del paciente puede ser insuficiente para identificar el riesgo individual, y que la mayoría de las terapias, todo lo que se ha hablado anteriormente, todas las terapias anteriormente, se rigen para la aterosclerosis a los factores tradicionales y no para la aterosclerosis en sí misma. Es decir, yo trato de encontrar medicamentos que mejoren la disfunción endotelial, no atacando directamente a la disfunción, sino a los factores de riesgo que llevan a disfuncionar el endotelio. De tal manera que la función endotelial es un índice integrado de factores que son aterogénicos y también son anteroprotectores que están presentes independientemente de los factores tradicionales. Ojo, es decir, que existen más allá de esos factores tradicionales que nosotros comúnmente vemos para valorar a nuestros pacientes, alguno otro de esos factores que son independientes y se llaman factores no tradicionales. Ahora, ¿el endotelio es reversible? ¿La disfunción? ¿Está en todas las fases del proceso aterosclerótico la posibilidad de dar tratamiento? Es una pregunta que nosotros nos hacemos y sabemos que podría ser reversible en cada fase de la aterosclerosis. Cuando yo tengo un paciente con disfunción endotelial hasta el síndrome coronario agudo, yo tengo la posibilidad de hacer que esa disfunción mejore en cualquiera de esas fases que se presente. Segundo, existe un papel fundamental en todas las fases porque la presencia de esta función endotelial hasta la complicación está presente, como les decía, en todas esas fases. Por otro lado, una estrategia basada en la evaluación del endotelio es posible, es adecuada,
posiblemente es necesaria para nosotros interpretar el riesgo de ese paciente. Es decir, que esta estrategia basada en evaluar la función endotelial es una estrategia que es válida para lograr eso. Entonces, esto es un endotelio disfuncionante. ¿Cuándo se inicia esa disfunción? Cuando yo tengo un ambiente de estrés oxidativo. Ese ambiente de estrés oxidativo produce especies de reactivas de oxígeno que aumentan por el estrés oxidativo y esto va a producir aniones que son reaccionan con el óxido nítrico y existe esta unión que es el peroxinitrilo, baja el óxido nítrico y el paciente no puede sintetizar óxido nítrico, que es un elemento fundamental para la vasodilatación del paciente. De tal manera de que ese equilibrio se pierde y sustancias que tienen que ver con el estrés oxidativo ganan y mi paciente disfunciona su endotelio. El otro aspecto es, la disfunción endotelial es solamente desde el punto de vista epicárdico, arterial, coronario o solamente microvascular. Si nosotros vemos la imagen, esta disfunción endotelial es coronaria epicárdica y también microvascular y explica aquellos síndromes coronarios agudos en los cuales no encontramos una causa epicárdica que demuestre que este paciente tiene ese síndrome coronario. De tal manera que la presencia o ausencia de lesiones coronarias detectables angiográficamente no indica que no está disfuncionando su endotelio, sino que existe a nivel de la microvasculatura de ese ente coronario una disfunción que también puede producir síndromes de tipo agudos. Por otro lado, ¿cuáles son la permeabilidad endotelial y adhesión? Si nosotros vemos la diapositiva, es una diapositiva muy clásica. Comienza, esto es una arteria normal, esto es una estría grasa, la placa madura y produce este evento que se rompe por un concepto que ya vamos a ver que es vulneración de placa, en la cual se expone su contenido y este paciente desarrolla un síndrome coronario, sea cerebral, mejor dicho, un síndrome coronario, sea también cerebral o sea periférico. Los cambios ateroscleróticos más tempranos, antes de que se produzca esto, es la llamada estría grasa. Y los comentarios de los expositores de la mesa decían de que muchas personas, estando en edades muy tempranas, ya tienen enfermedad aterosclerótica, como el caso del doctor Alfonso Brad, que hablaba de las mujeres que habían muerto y se habían hecho la autopsia o habían tenido síndromes coronarios. Ahora, ¿qué pasa con el contenido lipídico? El contenido lipídico hace vulnerable a la placa. A mayor contenido lipídico, mayor vulnerabilidad de la placa, de tal manera de que la hace delgada, la capa fibrosa, aumenta los lípidos, mayor infiltración de macrófagos y nosotros tenemos mayor apoptosis. Y aquí tenemos los diferentes tipos de placas vulnerables en las cuales se explican el porqué de los síndromes coronarios agudos, desde el endotelio disfuncionante hasta el endotelio que ya está produciendo una obstrucción. Aquí tenemos esta capa que es una capa fibrósica muy pequeña, con un core lipídico muy importante, muy blando, que hace que se rompa por los mecanismos ya conocidos, que son los factores, por ejemplo, la hipertensión arterial, la dislipidemia, etc. ¿Cuáles son los test? ¿Yo puedo evaluar la función endotelial a través de los test? Sí. Dice, la evaluación de las propiedades vasodilatadoras se hacen para evaluar esta función endotelial de tal manera que el responsable de esa situación en el cual mi endotelio está sano es el óxido nítrico. A mayor presencia del óxido nítrico, mayor vasodilatación y mi paciente va a tener menos disfunción endotelial o no la tiene. De tal manera que cuando yo veo que el óxido nítrico es el responsable del equilibrio de estos factores, nosotros vemos cómo este suprime la agregación plaquetaria, la inflamación, el estrés oxidativo, etcétera, lo cual favorece a que el paciente no tenga disfunción. ¿Cómo yo hago para medir esto? Aquí tenemos propiedades vasodilatadoras a través de dos test.
el TES, que es la vasodilatación mediada por flujo, y la hiperemia reactiva por tonometría arterial periférica, que son las principales pruebas de la función no invasiva. ¿De qué se trata esto? Miren cómo la vasodilatación mediada por flujo, después de 5 minutos de oclusión de antebrazo en el manguito, nosotros vemos una hiperemia reactiva, nosotros la graficamos y podemos ver si el paciente tiene una disfunción endotelial o no. Por el otro mecanismo que vemos acá es la hiperemia reactiva por tonometría arterial, nosotros a través de este dispositivo podemos ver la hiperemia reactiva y aumenta la pulsación del pulso en la yema de los dedos, como vemos, y nosotros graficamos tanto preoclusión y posoclusión, la dilatación o no de ese elemento. De tal manera de que la pregunta está, si yo le hago a un paciente estas pruebas que me miden la disfunción endotelial, ¿puedo predecir eventos cardiovasculares? Y la respuesta es sí. Miren cómo en estos pacientes donde el 11.3% es la mediana del flujo de dilatación, miren cómo las personas que tenían más dilatación sobrevivían más que las personas que no tenían esa dilatación. Es decir, que ahora esta evaluación de la función endotelial nos sirve para predecir eventos. Y fíjense, cuando nosotros hacemos métodos invasivos como un cateterismo cardíaco en la cual hacemos administración intraarterial de sustancias vasoactivas como la acetilcolina, estas libera óxido nítrico y nos produce una serie de elementos que podemos hablar de si mi paciente está o no. Fíjense cómo aquellos pacientes igualmente sobreviven más los que tienen mayor dilatación mediada por flujo, ¿ya? Dilatación al hacer la carga de acetilcolina que los que no tienen. De tal manera de que si nosotros observamos esta evaluación, no podemos dejar de decir este concepto de la llamada célula endotelial reparadora. La llamada célula endotelial es esta, es una micrografía de contraste de fase en la cual, fíjense, a mayores riesgos, factores de riesgo tipo Framingham, más haber mayor o menor proliferación de estas células que les llamamos células endoteliales reparadoras. Si la persona tiene más factores de riesgo, va a tener menos células endoteliales reparadoras. Y aquí tenemos, por ejemplo, qué abordaje de tratamiento, no los voy a tocar sino rápidamente porque el doctor Bryce habló sobre eso en su presentación, es el hecho que el abordaje terapéutico es farmacológico, es las modificaciones del estilo de vida, dejar de fumar, perder peso, dieta, ejercicio. Esto previene las enfermedades ateroscleróticas y posiblemente no existe un método reconocido para prevenir o mejorar todo el lecho vascular, de tal manera de que si nosotros observamos esta diapositiva, el abordaje terapéutico que mejora la función endotelial y a su vez disminuye los eventos cardiovasculares, lo tenemos aquí. Es bueno darle IECA, es bueno darle estatina, es bueno darle betabloqueantes de tercera generación tipo nebivolol o carvedilol para disminuir la disfunción endotelial. El otro punto es, ¿cuál es la ventaja que yo tengo con las preguntas para contestar en respecto a lo que tiene que ver con esta técnica de evaluación? Relaciona los riesgos cardiovasculares, predice y reverse los inconvenientes que se tengan en este caso. Y las preguntas que nos hacemos, ¿a qué persona y para quién debemos de valorar estrategias de valoración de disfunción endotelial sujetos adecuadamente en el entorno de prevención primaria? Ya lo dijeron en la mesa, como un método estandarizado y un valor de referencia adecuado. ¿Con qué frecuencia? Una frecuencia adecuada, porque como decían, Joffre decía que es la estratificación del riesgo es una lupa de un paciente y en ese momento, pero no sabemos qué va a pasar después. Y la otra pregunta, ¿qué tan efectivo, eficaz en la estrategia guiada por la función endotelial? Si yo tengo una estrategia guiada por función endotelial, yo tengo una estrategia adecuada para el manejo de mi paciente, porque como nosotros hemos dicho, existen y respaldo a través de guías clínicas de que la actividad aeróbica, la pérdida de peso, dejar de fumar, utilizar IECAs, estatinas y botobloqueantes de tercera generación son útiles y las guías nos dicen que la utilicemos en estos pacientes. Sin embargo, nosotros tenemos que observar que la actividad física tiene sus, no voy a entrar mucho en detalle porque yo ya creo que me faltan 3 minutos. ¿Sí puedo seguir?
La pérdida de peso. ¿Qué evidencia hay que la pérdida de peso mejore la función endotelial? ¿Qué evidencia hay? Aquí tenemos la data de los pacientes y miren que la pérdida de peso médica o la pérdida de peso quirúrgica se ha establecido que la disfunción endotelial podría ser reversible por estas técnicas. Segundo, existe un estudio de 29 sujetos que tenían una obesidad severa, obsérvese, se informó que la pérdida sostenida de peso mejora significativamente la disfunción endotelial al año de evaluación. Por otro lado, la pérdida de peso en cirugía de derivación gástrica se asoció con una pérdida de peso más dramática, más cambios metabólicos, que una cirugía, mejor dicho, que una estrategia guiada por terapia médica sola, de tal manera de la importancia de esta cirugía para el bajar de peso. Y por último, en un estudio de obesos japoneses, la reducción de la circunferencia de cintura, más no la reducción del índice de masa corporal, se asoció a una disminución de la disfunción endotelial. Vamos con otra estrategia, los IECAS. ¿Por qué yo utilizo IECAS para mejorar la disfunción endotelial? El doctor Bryce lo decía, los IECAS mejoran la función endotelial al producir una reducción de la angiotensina 2, inhiben la enzima convertidora, de tal manera de que una enzima clave es la producción de bradiquininas. El paciente que toma IECAS aumentan las bradiquininas, mejora la situación de óxido nítrico en la producción, de tal manera de que mejoran la función endotelial. Estatinas. Las estatinas contundentemente han demostrado, desde el punto de vista a largos estudios y por largo tiempo, que son sustancialmente útiles para mejorar la disfunción endotelial, de tal manera que múltiples efectos que los vemos aquí, activación plaquetaria, efecto antitrombótico, estabiliza la placa, disminuye la inflamación vascular, disminuye la hipertrofia de células musculares, evita la disfunción endotelial, evita la proliferación de células musculares, evita la vasoconstricción. Todos esos efectos, por sus mecanismos llamados pleiotróficos, mejoran las estatinas, esa disfunción endotelial, de tal manera que la evidencia lo tenemos aquí, el efecto benéfico y las propiedades antiinflamatorias y antioxidantes son las que mejoran la disfunción, que el significativo efecto benéfico del tratamiento con estatinas se demostró en 46 ensayos clínicos randomizados de que todos ellos demostraban ese beneficio. El otro punto que tenemos son los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes y disfunción endotelial, tenemos que observar que los beta bloqueantes beta de primera y segunda generación no tienen un beneficio significativo en la disfunción endotelial y que nosotros vamos a sugerir que se utilicen bloqueadores beta de tercera generación como nebivolol o carvedilol, y el por qué está en esta investigación que tenemos la referencia en el cual ambos medicamentos mejoran en la función endotelial porque activan este receptor B3 por nebivolol y el efecto antioxidante mediado por carvedilol. Y en un estudio aleatorizado controlado reciente, el carvedilol fue capaz de mejorar la función endotelial en comparación con metoprolol en pacientes con hipertensión y con diabetes mellitus, de tal manera de que es otra estrategia para mejorar la disfunción es elegir qué tipo de betabloqueantes debemos de dar. De tal manera, ¿cuál es la potencial estrategia que nosotros traemos a la luz de esta presentación para evaluar nuestro paciente desde el punto de vista de evitar esa disfunción endotelial? Es esta. Esta posible estrategia para la prevención de enfermedades cardiovasculares con pruebas de funcionamiento endotelial no invasivas, como vimos nosotros anteriormente, aquí tenemos la estrategia: hacer el cambio de los estilos de vida e iniciar la terapia farmacológica de los factores de riesgo que tiene el paciente. Si eres hipertenso, si eres diabético, controlar todos esos parámetros de riesgo y decirle que cambie su estilo de vida. Si yo le hago un test de función endotelial no invasiva y es normal ese test, mi paciente continúa con cambios de estilo de vida y terapia
y periódicamente, dependiendo de cada paciente, yo voy a realizar una nueva valoración del test desde el punto de vista endotelial. Si mi paciente en este test de función endotelial no invasivo está normal, yo remodifico los cambios de estilo de vida, cambio la terapia dependiendo de las características de cada paciente y también me pregunto de aquellos factores de riesgo no tradicionales que pueda tener el paciente y no solamente los factores de riesgo tradicionales que pueda tener este individuo. De tal manera que la disfunción endotelial es el inicio, la disfunción endotelial nos acompaña, la disfunción endotelial nos enferma y nos termina matando porque ella está presente en el continuo cardiovascular del paciente con ateroesclerosis. De tal manera que esto, como modo de conclusión, podemos decir que modificar los factores de riesgo coronario convencionales sabemos que reducen la mortalidad cardiovascular coronaria. Sabemos que controlar peso, controlar presión arterial, dislipidemia, etcétera, mejoran y reducen la mortalidad. Sin embargo, estos factores o enfermedad arterial coronaria aterosclerótica sigue siendo la principal causa de mortalidad en los países. De tal manera que son estas estrategias de estratificación y prevención del riesgo actual defectuosas para la enfermedad arterial coronaria. Posiblemente nos está faltando algo. No vemos a nuestro paciente sino con las estrategias de evaluación normales, las estrategias de valoración de riesgo tradicionales. Debemos de pensar en otras estrategias y no pensar en la enfermedad aterosclerótica como una consecuencia y llegar solamente a estratificar su riesgo por estos factores de riesgo, sino considerar que la disfunción endotelial va desde el inicio hasta el final del paciente y cada una de ellos en fases podemos intervenir. El otro es que posiblemente, ¿será que el riesgo de la enfermedad cardiovascular se calcula con base de identificación de factores de riesgo tradicionales y no tomamos, como decía, los factores de riesgo no tradicionales? Es más, fíjense que la mayoría de terapias predominantes que tenemos están dirigidas a esos factores de riesgo tradicionales en lugar de la ateroesclerosis en sí. Ya estamos viendo terapia, como en el estudio Cantos, en la cual hemos observado, aunque es muy cara la estrategia terapéutica, en la cual evitar los procesos de inflamación vascular dan resultados positivos en la reducción de eventos. Sin embargo, como conclusión 2, quiero decirle que la función endotelial es un índice integrado. Integra ¿qué? Los factores aterogénicos, pero también integra los ateroprotectores en un solo individuo. La experticia del médico deberá ser capaz de definir cuáles son esos factores que son dañinos y cuáles son los factores que ese paciente tiene que son benéficos o ateroprotectores. Sabemos como conclusión que la función endotelial está en todas las fases de la aterosclerosis, desde el inicio hasta la complicación aterosclerótica y sobre todo, y esto es lo más importante en esta presentación, es que es reversible en cada fase, lo que indica que la utilidad de la terapia guiada por la función endotelial es válida. Por otro, se necesitan más investigaciones, y es obvio, para tratar de determinar si la evaluación de la función endotelial no invasiva puede ser útil en la guía de tratamiento para cambiar estos resultados. Yo quiero agradecerles a ustedes por su atención. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. ¿Tenemos tiempo para una pregunta? Yo creo que sí, porque al doctor del Bruto le dijeron que era el domingo a las 5 de la tarde. ¿Qué especialidad tiene el doctor del Bruto? Neurólogo. Okay. Pasamos a la fase de preguntas. Bueno. Muchísimas gracias. Y felicitándole, doctor, muy interesante la charla. Usted ha mencionado que hay muchos factores para la disfunción endotelial y eso está muy claro de todas las charlas que se ha podido observar. Uno de los denominadores tal vez más importante es el estrés oxidativo.
ya lo mencionó usted. La pregunta es, ¿de qué manera o cómo podemos hacer ya en la práctica privada que no sea tan costoso o que sea más fácil de llegar para el paciente para medir el estrés oxidativo? Ya usted dio los métodos no invasivos y los invasivos, pero ya en la práctica privada pues no se los puede realizar. No sé si tal vez sepa usted, yo no lo sé, de la medición de la dismutasa, las catalasas, no sé si el ácido úrico tenga mucha importancia en el estrés oxidativo, que sería tal vez una forma un poco más práctica y menos costosa para ver si ya la disfunción endotelial está ya muy avanzada, el daño, qué sé yo, y poder realizar la reversión, que me gustó esa parte muy interesante para la práctica de todos, ¿no? Esa es mi pregunta interesante. Bien. Yo creo que básicamente una historia clínica bien hecha desde el punto de vista práctico, elaborada para descubrir los factores de riesgo tradicionales y dentro de los factores de riesgo tradicionales que pueden extrapolar el conocimiento mío de que el paciente tiene un estrés oxidativo, es el paciente que metabólicamente no los encontramos bien. El paciente que está disfuncionando por una dislipidemia o por una diabetes o un síndrome metabólico es una estrategia para pensar de que mi paciente tiene un estrés oxidativo. El otro es el hecho de las medidas desde el punto de vista antropométrico. Las medidas desde el punto de vista antropométrico son muy esenciales y en la Facultad de Ciencias Médicas estamos haciendo una investigación de todas las medidas antropométricas de una población de pacientes jóvenes, que son los estudiantes de medicina, en los cuales le estamos haciendo todas las valoraciones antropométricas de cintura, índice cintura-cadera, índice de masa corporal, en el cual los antecedentes familiares del paciente, si tienen dislipidemia o si tienen diabetes, y hemos encontrado cifras alarmantes que aproximadamente van desde el 40 a 50% de los estudiantes de medicina que han sido evaluados tienen por lo menos un familiar de primer grado con diabetes o con hipertensión arterial, de tal manera de que va a ser una población de estudio. La intención de nosotros es hacerle un checklist de datos ahorita, que tienen aproximadamente el promedio 22 o 24 años, y después de 10 años llamarlos a ellos para ver en qué situaciones están, y después, si Dios permite estar en 20 años, seguirlos llamando para ver una evolución de este grupo poblacional que son aparentemente libre de factores de riesgo. De tal manera de que una historia clínica que incluya también los factores de riesgo no tradicionales, usted esté roncando, el paciente tiene una situación de que un familiar murió por enfermedad cardiovascular muy precoz, eso catapulta el riesgo y pensar de que ese paciente posiblemente tenga. Es decir, la historia clínica, ciertos elementos como también las posibilidades de laboratorio que tengamos en nuestro paciente, como el perfil lipídico, la glicemia, la hemoglobina glicosilada, también pueden ser parámetros que nosotros podemos observar y poder definir que mi paciente tiene un riesgo de tipo oxidativo y mi paciente está disfuncionando. Pero, doctor, me refería yo a la medición del estrés oxidativo. ¿Ya? No el estudio, no, sino el estrés oxidativo. Lo que pasa es que usted me pide parámetros desde el punto de vista clínicos generales. Le pregunto si es que usted sabe que si se lo está midiendo, es importante saberlo, si se mide o no. Es decir, yo a un laboratorio le digo, por favor, Claro, yo... Por, sí, ¿qué ibas? Mira, en clínica en ninguna guía está recomendado medir productos relacionados con estrés oxidativo. En los estudios de investigación como objetivos secundarios subrogados, hay formas de valorar el estrés oxidativo y ver cómo se modifica con la estrategia terapéutica. Por ejemplo, medición de isoprostanos en orina. Si yo tengo isoprostanos altos, tengo estrés oxidativo elevado. Y hay muchos estudios de investigación en donde yo le doy un inhibidor de enzima de conversión y los isoprostanos bajan. Pero en la práctica clínica nadie los va a medir, pero sí hay. En investigación sí hay la dimetilarginina asimétrica. Es otra
forma de medir el estrés oxidativo. peróxido. Pero para la recomendación clínica del día a día, no ninguna guía, porque No, la no relación, son útiles. la relación costo-beneficio, utilidad